El reciente aumento en la inestabilidad de los mercados financieros afectaría de manera negativa el crecimiento económico a nivel mundial. Aunque, a comienzos de este año, economistas, asesores y analistas mostraron su entusiasmo por la que pudo haber sido una desaceleración mínima. La situación actual, por los acontecimientos recientes que el FMI calcula, dan como resultado una baja del 0,1% en el crecimiento esperado, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ha bajado la estimación de crecimiento económico y cuáles podrían ser sus consecuencias? Bienvenidos a PECO Podcast, el espacio de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, donde presentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y en el mundo. Mi nombre es Marco y hoy presentamos Recuperación económica mundial e incertidumbre. Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, se mantenían buenas expectativas de la recuperación gradual de la economía mundial en el 2023, debido a la reapertura de la economía china. Asimismo, los fraccionamientos en las cadenas de suministros se estaban disipando, al igual que los trastornos en los mercados de la energía y alimentos causados por la guerra. Además, se esperaba que las medidas de contracción política monetaria llevadas a cabo por la mayor parte de los bancos centrales comenzaría a dar resultado, y con ello, la inflación debería retroceder. O eso era lo que se creía. Ahora bien, los datos actuales muestran que el presente año se desacelera, esto a causa de los países avanzados. Según cálculos del FMI, el crecimiento esperado en la zona euro pasó de un 3,5% a un 0,8%. El caso de Alemania, en particular, que muestra una contracción del 0,1%, del mismo modo que Reino Unido, que prevé una caída del 0,3%. Cifras muy preocupantes. Ahora bien, ¿cómo va la situación en Latinoamérica? Adicionalmente, en América Latina, la situación se repetiría. Después del 4% en 2022, para este año solo crecería 1,6%. El FMI anticipa un aumento del 0,9% del PBI para Brasil y el doble, o sea, 1,8% para México. Caso contrario, sucede con los países emergentes que, aunque el crecimiento se desacelere, esto ocurrirá muy difícilmente y en algunos casos hasta seguirá creciendo, siendo los principales impulsores India y China. Es así que las economías emergentes dan proyecciones de crecimiento más altas que las economías avanzadas. Asimismo, la trayectoria proyectada de inflación se reduce más lentamente de lo planeado. El banco de Silicon Valley, que se encontraba en Santa Clara, California, Estados Unidos, se derrumbó a finales del año 2022. Este banco era el 16º mayor prestamista del país y, según la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, tenía activos por un valor de aproximadamente 209 mil millones de dólares y depósitos por un valor de aproximadamente 175.400 millones de dólares en el momento de su cierre. El enfoque principal del banco era proporcionar servicios de capital de riesgo y préstamos a empresas emergentes tecnológicas y científicas, también conocidas como startups. Durante la pandemia de COVID-19, el Silicon Valley Bank obtuvo una gran cantidad de liquidez que invirtió en bonos de tesoro a largo plazo. Sin embargo, el aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal en los últimos meses afectó negativamente el valor de estos activos, lo que dejó al banco en una posición desfavorable para hacer frente a la desaceleración de crecimiento de los préstamos y el aumento de los tipos de interés. En marzo, la entidad registró depósitos inferiores a los esperados y además varias empresas de asesoramiento financiero
recomendaron a las startups que retiraran su capital del banco. Todo esto aumentó la presión sobre el banco, lo que finalmente llevó a su intervención. Con la caída del banco de Silicon Valley y de otros bancos regionales en Estados Unidos, se ha generado una preocupación entre los inversores y ha provocado una crisis entre otras entidades financieras consideradas débiles. Entre ellas se encuentra Credit Suisse, que ha estado involucrada en varios escándalos durante los últimos 2 años, y a pesar de los esfuerzos de su dirección, no ha podido resolverlos. La entidad anunció un plan de reestructuración a 3 años, pero no ha logrado superar su situación actual. Por lo tanto, se generó una venta de Credit Suisse y cuyo comprador es el UBS. En marzo de 2023, UBS anunció que, bajo presión de las autoridades, ha aceptado comprar a su rival, Credit Suisse, por $3.230 millones. La oferta es más del doble de una propuesta inicial y se realiza con el objetivo de evitar el colapso de la entidad y prevenir el pánico en los mercados financieros. La operación busca garantizar la estabilidad del sistema financiero y se espera que se lleve a cabo en los próximos meses, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias. Por su parte, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó que las perspectivas en la economía mundial son razonablemente auspiciosas o favorables de la economía mundial se encuentra en una situación mejor ya que los precios de la energía y los alimentos se han estabilizado. Además, las presiones sobre la cadena de suministro siguen disminuyendo. Asimismo, manifestó no haber visto pruebas que sugieren una contracción de crédito y tampoco una desaceleración de la economía, pero que ambas eran una posibilidad. Por ello dijo, estar vigilante ante los riesgos bajistas que enfrenta la economía mundial, dadas las consecuencias económicas negativas de la guerra de Rusia contra Ucrania y las recientes presiones sobre los sistemas bancarios de Estados Unidos y otros países. La situación, como bien se menciona, deja la situación económica mundial en una incertidumbre que aumenta la desaceleración del crecimiento. Además de un crecimiento cauteloso, la inflación que se niega a disminuir y los crecientes riesgos financieros están obstaculizando la recuperación de la economía, que también enfrenta un periodo prolongado de bajo crecimiento, creciendo alrededor de 3% anual durante los próximos 5 años, el más bajo desde 1990. El FMI dice que el camino ha estado lleno de baches. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides de seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. También nos pueden sintonizar los episodios en Spotify y YouTube. Nos encontramos para el siguiente episodio. Y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta pronto.